en este circuito, que es la intensidad. Y hay dos resistencias, R1 y R2, donde una de ellas es mayor que la otra. En este circuito eléctrico, la magnitud de R1 o R2 no determina el sentido de la corriente eléctrica. Es decir, que R1 sea considerablemente mayor que R2, por ejemplo, o que R2 sea considerablemente mayor que R1, no determina el sentido de la corriente, de la intensidad de corriente, del flujo de electrones en el circuito. ¿Quién determina el sentido del flujo eléctrico en este caso? ¿Qué pasó? ¿Se fue el audio? El voltaje. El voltaje. Un ejemplo muy ilustrativo de nuestros cursos de física en el bachillerato, ¿no? Teníamos un motorcito eléctrico de esos de carritos de juguete, y ese motorcito eléctrico veníamos y lo colocábamos en una batería. Entonces veíamos que ese motorcito giraba en este sentido, por ejemplo. Ah, pero por jugar, veníamos y cambiábamos la dirección de la batería, el sentido, los polos de la batería. Ahora para acá el otro polo. ¿Qué ocurría? Que cuando invertíamos la batería, esa pilita, entonces ahora esta hélice giraba en sentido contrario al que teníamos anteriormente. Porque ¿qué estábamos haciendo? Cambiando el sentido, cambiando la dirección del flujo de corriente en el circuito. ¿Cambiando qué? La batería, la posición de la batería. ¿Y qué estamos cambiando allí? ¿Cuál es el polo positivo? ¿Cuál es el polo negativo? ¿Ok? ¿Quién no hizo esto en el bachillerato? Creo que muchos hemos tenido este tipo de experiencia. ¿Ok? Entonces, realmente, quien determina el sentido del flujo es ese voltaje, como lo acaban de decir. Es decir, cuál es el polo positivo y cuál es el polo negativo. Si invertimos los polos, la dirección irá en sentido contrario a la que tenemos entonces definida. Entonces, el sentido del flujo en el circuito depende de la ubicación de estos dos polos, del voltaje que hay, o sea, de esta diferencia que se crea en el voltaje. ¿Y quién es este voltaje? La fuerza de impulsión. Entonces, el sentido del flujo no depende de que la resistencia 1 sea mayor a la R2 o de que R2 sea mayor a R1. Entonces, digo esto porque esto es un error que he escuchado a lo largo de muchos semestres y que en algunos casos viene de otros cursos, lo cual es un error muy grave. ¿Okay? Decir que, por ejemplo, en este caso, si consideramos que R2 es considerablemente mayor que R1, ¿ok? El sentido de la transferencia de masa va a ser en sentido contrario, o que R1 es considerablemente mayor que R2, entonces el sentido va a ir en esta dirección. Esto es catastrófico. Esto es catastrófico. Eso es fatal. ¿Ok? Eso es equivalente a la pantalla azul de Windows, es decir, cuando se murió el computador. Entonces, lo único que determina el sentido del flujo en el sistema es la fuerza de impulsión. Para nuestro caso, ¿quién viene a ser R1 y R2? La resistencia de una fase y la resistencia de otra fase. Entonces, lo que controla la resistencia es la magnitud del flujo. Es decir, que uno sea mayor que otro, lo que va a determinar es quién está definiendo la cantidad de flux que pasa en el circuito. Visto de otra manera, que una resistencia sea mayor que otra, vamos, permítanme acá mover acá. Simplemente lo que nos está definiendo
es esto. Veamos esto como un embudo. Tengo un embudo, aquí hay una reducción al paso. Entonces, supongamos, voy a hacer esta analogía. Aquí tengo una fase gas, aquí tengo una fase líquida. Y estoy haciendo esta analogía con el flujo en una tubería donde hay una reducción de diámetro. Entonces, ¿qué sucede? Que en esta porción el fluido que viene encuentra una resistencia menor porque es más ancho el diámetro de la tubería. Y al pasar esta porción que está acá, la resistencia es mayor porque el diámetro es menor. Entonces, ¿quién controla el flujo de ese fluido en ese paso? La que ofrece mayor resistencia, o sea, quien está definiendo la cantidad de flujo que está pasando por la tubería es simplemente el segmento que está ofreciendo una mayor resistencia. Ah, pero esto pudo haber sido de otra manera. Pudo haber venido la reducción de diámetro de este lado y aquí la expansión. El sentido del flujo sigue siendo el mismo, solamente que ¿quién ofrece mayor resistencia al paso del fluido? Simplemente el segmento que ahora tiene un menor diámetro, porque acá la resistencia se vuelve menor al tener un diámetro mayor. Entonces, de esa manera, el sentido no ha cambiado, solamente estoy definiendo, esta fase ofrece mayor resistencia, no, es esta la fase que ofrece mayor resistencia al paso del fluido. El análisis puede ser igual en el sentido de que la transferencia de masa sea en sentido contrario, es decir, vaya en este sentido. Si va en este sentido, quien ofrece entonces la mayor resistencia a la transferencia es esta fase, sigue siendo esta, y quien ofrece la mayor resistencia a la transferencia de masa sigue siendo esta que está acá. ¿Quién determina el sentido en este caso? Para nosotros, la fuerza de impulsión. ¿Y quién es la fuerza de impulsión? El delta Y o el delta X que tengamos en el caso. ¿Equivalente a quién? A ese gradiente de voltaje. ¿Qué les pareció eso? No lo había visto de esa manera, profe. De eso se trata, de que establezcamos diferentes analogías que nos permitan comprender un fenómeno y que si ese concepto viene de cursos anteriores, bórrenlo, hagan un reset, hagan un delete. Si quieren le escriben al profesor que les dijo eso y le dice, el profesor Douglas me dijo que usted se equivocó. Así de simple, ¿ok? Porque en esto no hay medias tintas. Esto es o es así, ¿vale? Listo, profe. Bueno, vamos a cerrar esta parte para que vamos al receso. Estoy un poquito pasado de tiempo, me inspiré con esto que está acá, ¿ok? Pero yo no estoy presentando. Ok, entonces en esta diapositiva tenemos el resumen, por ejemplo, para ese ejemplo que acabamos de dar, ¿ok? Si la fase gaseosa es la que controla, para este ejemplo, ¿ok? Eso significa que la resistencia principal está en esa fase. Eso significa que el gas es usualmente poco soluble o reactivo con el sistema líquido. Y si la fase controlante está en la fase líquida, es la que tiene mayor resistencia. Fíjense, por ejemplo, acá. Aquí hay unos ejemplos de procesos que tienen resistencia a la fase gaseosa, procesos que están controlados por la resistencia a la fase líquida y procesos que están controlados por ambos. Fíjense, por ejemplo, absorción de amoníaco en agua, es una transferencia gas-líquido y la resistencia está en la fase líquida, ¿ok? En la fase gaseosa, perdón. Pero aquí hay otro proceso de absorción, o sea que la transferencia sigue siendo de gas a líquido, como por ejemplo la absorción de CO2 en agua, y quien controla ahora la transferencia es la fase líquida. O sea que en un proceso de absorción, donde vamos de gas a líquido, la transferencia puede ser o del gas o del líquido, y lo que depende es de la naturaleza del sistema. En este caso, amoníaco en agua, en este caso, dióxido de carbono en agua como tal.
Por ejemplo, si ahora la absorción es de dióxido de azufre en agua, cambié el compuesto. Fíjese lo que ocurre. Ambas fases van a ofrecer resistencias casi que por igual. Es decir, que si viésemos la resistencia fraccional, diríamos, eso está en 50, 50, 45, 55. O sea, la proporción de ambas es muy equilibrada para ofrecer resistencia. Por eso es que es muy importante cuantificar, evaluar la magnitud de esos coeficientes, del coeficiente global, para poder decidir quién me ofrece la resistencia y cambiar las condiciones de esa fase para que el proceso se vea favorecido como tal. ¿Listo? Entonces, bueno, yo tengo 11:17. Vamos a hacer un receso hasta las 11:25. ¿Les parece? Bueno, profe. Sí, profe. Vale, voy a colocar acá el cronómetro, entonces, con el tiempo para que vayan a tomar algo. Listo.